No hay nada mejor que una terapia para el alma. Las salas del sol, el rey Asa y los médicos. Hasta la gente más espiritual no desea a veces oír el mensaje. Debemos estar preparados para analizarnos con la mayor honestidad, aunque la verdad sea dolorosa, como cuando vemos cosas que contradicen nuestra imagen de quienes pensamos que somos. 10 generaciones antes de Ezequías, su ancestro, el santo rey Asa, cayó enfermo con un dolor tremendo en los pies. La inflamación se extendió por todo el cuerpo hasta que quedó totalmente desfigurado desde la cabeza hasta los pies. Los sabios dicen que la enfermedad de Asa fue un castigo por haber hecho que los estudiosos de Torá dejaran sus estudios, forzándolos a tomar parte en el trabajo de desmantelar las barreras de piedra levantadas por los gobernantes del reino del norte, como parte de su bloqueo al reino de Judá. Sin embargo, el mismo rey Asa no deseaba aceptar que esa enfermedad fuera un castigo divino. Incluso en su enfermedad no buscó a Dios, sino que se volvió a los médicos. El santo Asa había tomado como el objetivo de su vida el enseñarles a los habitantes del reino de Judá a buscar a Dios, pero él fue incapaz de ver su propio error. Su aflicción debería haberlo llevado al arrepentimiento, algo que podría haber salvado su vida, pero solo lo vio como un fenómeno natural y buscó ser curado por los médicos, y falleció. Asa fue criticado porque se esperaba que un hombre de su nivel comprenda que si se enferma no es una ocurrencia azarosa, sino una visita providencial. Los misterios de la providencia. ¿Acaso enseña la Biblia que todas las enfermedades son causadas por el pecado? Esto sería una grosera simplificación. ¿Qué sucede con las enfermedades en los niños pequeños y en los infantes? ¿Qué hay de las terribles enfermedades que afligen a algunos de los individuos más santos y espiritualmente plenos, mientras que otros que han perpetrado los peores pecados disfrutan en general de una robusta y buena salud por años y años? ¿Por qué los rectos sufren? Esta, la más profunda de todas las preguntas, es el tema del libro de Job, sobre quien Dios mismo testifica: no hay nadie como él en la tierra, un hombre puro y recto, quien teme a Dios y huye del mal. El libro retrata gráficamente la tremenda agonía de Job, golpeado con llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, anhelando la muerte. Sus palabras desgarradoras evocan el tormento de un continuo dolor y enfermedad. Tres de los amigos de Job, Elifaz el Temanita, Bildad el Shuhita y Sofar el Naamatita, vienen a consolarlo. Ellos arguyen elocuentemente diciendo que Dios es recto en todos sus caminos y sus maneras son justas y verdaderas para con toda la humanidad. ¿Quién perece siendo inocente, o dónde son cortados los rectos? Aquellos que aran iniquidad y siembran mal, eso mismo cosechan. Si Dios le envía el sufrimiento a una persona, ello se debe a que ella ha transgredido y debe de arrepentirse. Si Job está enfermo, debe de ser por algo que ha hecho. Las poderosas afirmaciones de los tres amigos sobre la fe en la justicia de Dios son la base de algunos de los principios fundamentales del judaísmo, pero su elevada moralización no es consuelo para la angustia de Job. Para él, esos amigos son médicos sin valor. Una y otra vez, Job afirma que no es culpable de ninguna de las transgresiones de las cuales hablan sus amigos. Se niega a aceptar que su juicio pueda ser explicado a través del simple esquema en el cual todo el sufrimiento es enviado debido al pecado. Que Job es recto es algo confirmado en el prólogo del libro, donde el lector es llevado más allá de los confines de la percepción humana normal, permitiéndole atisbar en el funcionamiento interno de la providencia. Cuando Dios alaba a Job en la corte celestial, Satán objeta diciendo que él no ha sido probado. Dios desafía a Satán para que atormente a Job de todas las maneras posibles, sin quitarle la vida.
para probar que él se mantendrá incólume en su fe. Ese es el motivo del sufrimiento de Job. ¿Por qué la prueba? ¿Por qué la agonía y la tortura? ¿Con qué propósito? Estas son preguntas que no podemos dejar de hacer frente al aparente sinsentido del sufrimiento de las enfermedades de los niños, de aquellos que son golpeados en la flor de la vida, en casos de un largo dolor y tormento, de discapacidad, debilidad, indefensión y degradación, donde una petulante moralización es ofensiva. Después de toda la elocuencia y sabiduría de Job y de sus amigos, nos quedan solo preguntas. Esta es, en verdad, la lección de todo el libro. En última instancia, Dios es absolutamente inescrutable. El pobre hombre no puede llegar a comprender los secretos de la providencia. Al final, Dios mismo le responde a Job de entre el torbellino: ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué los cimientos de la tierra? Decláralo tú si tienes entendimiento. En uno de los pasajes más tremendos de toda la Biblia se nos recuerda la impactante grandeza y el insondable misterio de la creación. Las montañas, los desiertos, los mares, los planetas, las estrellas y las constelaciones, la asombrosa variedad de formas de vida y sus extraños y notables comportamientos. ¿Quién es capaz de estar frente a mí? ¿Quién me ha dado algo antes para que yo se lo pague? Todo lo que se encuentra bajo el cielo es mío. Al final, Job confiesa su insignificancia e ignorancia. Yo sé que tú puedes hacerlo todo y que ningún propósito se te puede ocultar. Yo hablé, pero no comprendí cosas demasiado maravillosas para mí que no conozco. Dios es infinito, suprema majestad, más allá de todos los mundos, pero en su bondad quiso crear los mundos y revelarse a nosotros. Nuestra misma existencia es un misterio. Contra tu voluntad fuiste creado, contra tu voluntad fuiste hecho nacer, contra tu voluntad vives, contra tu voluntad mueres y contra tu voluntad estás destinado a rendir cuentas delante del Rey, quien gobierna sobre reyes, el Santo bendito sea. Abot 4:29. ¿Quién puede comprender los misterios de las almas y sus reencarnaciones? Las reparaciones que deben hacer, el sufrimiento que deben atravesar y la suprema bondad que finalmente les llegará. Ahora que hemos sido creados, nuestro propósito es encontrar a Dios en todas las diferentes situaciones y circunstancias que Él nos envía. Conócelo a Él en todos tus caminos. El rey Asa no fue criticado por ir a ver a los médicos, sino por no haber buscado a Dios en su momento de dificultad. Esto es lo que buscó corregir el rey Ezequías cuando ocultó el libro de los remedios. Cuando la enfermedad golpea y todo es correr y pánico, Ezequías nos pide que nos tomemos un momento para volver nuestros rostros hacia la pared, clamar a Dios y mirar cuidadosamente en nosotros. ¿Dónde está Dios y dónde estoy yo? La enfermedad nos es enviada para que clamemos a Dios y lo busquemos, pues yo, Dios, soy quien te cura. La tradición rabínica, capítulo 4. El Talmud relata que los sabios de Israel aprobaron la acción del rey Ezequías al ocultar el libro de los remedios. Ezequías había buscado instilar la confianza en Dios y la fe en la Torá, y las misbot como el exclusivo sendero de curación judío. ¿En qué medida esto siguió siendo el centro de la tradición terapéutica de los sabios del Talmud y del Midrash? Muchos dichos rabínicos atestiguan sobre la superioridad del poder terapéutico de la Torá por sobre la medicina natural. Dijo Rab Yehudá, el hijo de Rabí Hiyá: ven y mira la diferencia entre Dios y los seres humanos. Cuando un ser humano prescribe un remedio, puede ser bueno para una persona, pero dañino para otra. No así el santo bendito sea. La Torá que él le dio al pueblo judío es un elixir de vida para el cuerpo entero, como está dicho, y salud para toda su carne. Dijo el rabí Joshua ben Leví: aquel que tiene dolor de cabeza debe ocuparse de la Torá.
como está escrito, pues ella será una diadema de gracia para tu cabeza. Aquel que tiene dolor de garganta debe ocuparse de la Torá, pues está dicho, y cadenas en tu cuello. Aquel que tenga dolor de estómago debe ocuparse de la Torá, como está dicho, será salud para tu ombligo. Aquel que tenga dolor de huesos debe ocuparse de la Torá, como está dicho, y médula para tus huesos. Y si le duele todo el cuerpo, debe ocuparse de la Torá, como está dicho, y una cura para toda su carne. No solo la Torá cura, previene la enfermedad. En primera instancia, el punto se presenta en el siguiente midrash. ¿Se le permite a un judío que sufre de dolor de oídos recibir tratamiento médico en Shabbat? Sí, enseñaron los sabios, toda vez que haya la posibilidad de peligro de vida, uno puede violar el Shabbat. Así el dolor de oídos, que puede ser una amenaza para la vida, puede ser tratado en Shabbat. Pero en primer lugar, ¿no querrías mejor evitar el dolor de oídos o en verdad cualquier otro dolor? Entonces vuelve tu oído hacia la Torá y heredarás la vida. Como está escrito, inclina tu oído y ven a mí, oye y tu alma vivirá. Pues como dijo el rabí Leví, el hombre está compuesto por 248 miembros y todos ellos reciben vitalidad del oído. La enseñanza bíblica de que las lesiones y las enfermedades son enviadas por Dios está reflejada en muchos dichos rabínicos. Nadie se lastima ni siquiera un dedo aquí en la tierra a no ser que haya sido decretado contra él en el cielo. Una serpiente solo muerde a una persona cuando un mandamiento del cielo la fuerza a hacerlo. Y así como Dios envía el golpe, solo Dios puede curar, dijo el rabí Alexandri, en nombre de Rabí Jiyá Barabá, aquel que está enfermo no puede ser curado a no ser que primero sea perdonado de todos sus pecados. Si ves a un judío que tiene síntomas de una de las 4 clases de lepra mencionadas en la Torá, ello solo viene para curarlo de todos sus pecados y mediante el sufrimiento merecer el mundo que viene. El rabí Meir solía decir, 2 personas van a la cama con la misma enfermedad, una se recupera mientras que la otra no, una ora y es respondida, la otra ora y no lo es. ¿Por qué una es respondida y la otra no? Porque ésta oró con verdadera sinceridad, mientras que la otra no. Aparte de las plegarias del mismo enfermo, las de los otros también pueden ayudar. Si la persona está enferma durante más de un día, debe de hacer que los demás lo sepan para que oren por ella. Especialmente efectivas son las plegarias de los santos. Aquel que tiene una persona enferma en casa debe de ir a ver a un sabio y pedirle que ore por ella. Así el rabí Haniná ben Dosá solía orar por los enfermos y si sus plegarias fluían sin vacilación ni error, sabía que el paciente se recuperaría. Algunos de los tzadikim tenían otra manera de canalizar el poder curativo de la Torá. Cuando el rabí Jiyá Barabá estuvo enfermo, el rabí Yohanán alargó su mano y lo curó. El rabí Yohanán hizo lo mismo por el rabí Eliezer, pero cuando él mismo, rabí Yohanán, enfermó, no pudo curarse a sí mismo, pues un prisionero no se puede liberar a sí mismo de la prisión, pero el rabí Haniná llegó, alargó su mano y lo curó. Permiso para curar. Estas enseñanzas demuestran claramente que los sabios talmúdicos veían a la enfermedad física como una manifestación de lo que es en su raíz un problema espiritual. Se sigue que la verdadera curación solo puede producirse cuando la fase espiritual es separada por la misma persona enferma con la ayuda de un tzadik que ora por ella y la guía en su arrepentimiento. Pero, ¿acaso esto significa que mientras nos ocupamos
cuidamos de nuestra salud espiritual debemos dejar de lado la salud física? Cuídense y guarden su alma diligentemente. Los sabios enfatizaban el hecho de que tenemos el deber de tomar todas las precauciones razonables para cuidar nuestra salud física y evitar la enfermedad en primer lugar. Cuando ellos dicen que todo está en manos del cielo excepto el enfriamiento, no están implicando que el poder del cielo no es total. Lo que quieren decir es que debemos utilizar nuestro sentido común y ser responsables de nuestro bienestar físico. El mundo en que vivimos contiene bien y mal en todos los niveles, tanto físicos como espirituales. Habiendo sido creados con la libertad de elegir entre ellos, tenemos la obligación de evitar no solo el viento frío, sino también todos los otros peligros para la salud. El Talmud, por lo tanto, ofrece consejos prácticos sobre la higiene en general, el comportamiento en el excusado, el lavado en el baño, el ejercicio y especialmente la dieta, dado que más gente muere debido a la cacerola que debido al hambre. Hasta aquí la medicina preventiva. ¿Y qué sucede cuando ataca la enfermedad? Al tomar el punto de vista bíblico de que la raíz de la enfermedad es espiritual, los sabios talmúdicos siguen al rey Ezequías en su rechazo de todas las estrategias físicas para curar. De hecho, el mismo Talmud contiene una gran cantidad de consejos médicos prácticos, incluyendo detallados remedios de hierbas y de otras clases para problemas de dolor de dientes y de estómago, para fiebre y problemas del corazón. Más aún, a todo lo largo del Talmud y de los Midrashim hay innumerables referencias al Rofé o al Asiyá, curador o médico, que trataban enfermedades que iban desde las infecciones de los ojos, fracturas de huesos y mordeduras de serpientes hasta gangrena y tisis. Otra figura familiar en el mundo del Talmud era el Omam, el que lleva a cabo las sangrías. Algunos médicos son referidos como Rofé Monje, un curador experto. También había eruditos que, aunque no practicaban como profesionales, eran considerados como una autoridad en temas médicos, tales como Mare Shmuel, rector de la Academia Rabínica de Nejardea. Allí, en donde las opiniones de los médicos podrían tener importancia en cuestiones de la ley ritual, civil o criminal, eran buscadas y respetadas por los sabios. Pero ¿cuál era la actitud de los sabios ante el tratamiento médico? Al igual que con todos los detalles de la vida, antes de preguntar si algo es deseable, la primera cuestión que un judío plantea es si está permitido. Si el rey Asa fue criticado por ir a ver a los médicos, ¿acaso eso quiere decir que nadie debe de ir a ver a un médico? Y al ocultar el libro de los remedios, estaba Ezequías buscando prohibir por siempre el hecho de recurrir a la medicina. Sobre la cuestión general de la permisibilidad de la medicina, en ningún lugar hay sugerencia alguna de que el uso de la terapia física esté, de hecho, prohibido, mientras que los sabios incuestionablemente veían a la fe, a la plegaria, a la Torá y a las misbot como elementos esenciales del sendero terapéutico judío. A diferencia del rey Ezequías, no hicieron esfuerzo alguno para impedir que se recurriera a los remedios médicos, en la medida en que no implicara una transgresión de las prohibiciones en contra de la idolatría, la inmoralidad sexual y el asesinato. Los médicos eran consultados sobre toda clase de problemas médicos, sin oposición por parte de los sabios, algunos de los cuales recibieron ellos mismos tratamiento en alguna ocasión, tal como el rabí Yehudá Hanasí, que fue tratado por Mare Shmuel por una enfermedad de los ojos. El mismo Talmud aconseja no vivir en una ciudad que no tenga un médico. En los siglos que siguieron a la destrucción del templo, los sabios talmúdicos enfrentaron
condiciones muy diferentes a aquellas que existieron en tiempos de Ezequías. Y cuando no había división entre el Estado y la religión, Ezequías era a la vez líder espiritual y político. Tenía suficientes influencias como para ocultar el libro de los remedios como parte de un renacimiento religioso más general. Pero en épocas talmúdicas los judíos ya estaban en el exilio, viviendo a codo con adherentes a toda clase de otras religiones y cultos. La medicina de los no judíos era una mezcla de terapias físicas y de ritos idólatras, mientras que los sabios talmúdicos hicieron todos los esfuerzos posibles para guiar a la gente en el sendero tradicional judío de la fe. Su principal preocupación en sus deliberaciones halágicas era aclarar qué era lo que la Torá oral prohibía explícitamente y qué era lo que permitía. El Talmud y la literatura halágica posterior trata, por lo tanto, con un enorme rango de cuestiones médicas, tales como recibir tratamiento médico por parte de alguien que practica la idolatría, la permisibilidad de diferentes procedimientos médicos en el Shabbat y en las festividades, el aborto, cuando la vida de la madre está en riesgo, la obligación con respecto al ayuno de la gente enferma y de las madres que recién han dado a luz, etc. El alcance de la responsabilidad en caso de daños, el que los sabios talmúdicos favorecieran o no el uso de los remedios médicos es otra cuestión totalmente distinta. Hay un pasaje revelador en el Talmud, Berajot 60a, sobre el tema de la sangría. En aquellos días, un procedimiento común utilizado para diferentes condiciones médicas. Dijo Rab, alguien que va a que le practiquen una sangría debe decir: sea tu voluntad, Hashem, mi Dios, que esta operación sea beneficiosa para mi salud. Cúrame, pues tú, Dios, eres el sanador fiel. Tuya es la verdadera curación, pues no depende de los hombres el traer una cura, sino que esto es lo que se acostumbra. Comentando sobre la última parte de la plegaria, no depende de los hombres el traer una cura, sino que esto es lo que se acostumbra. Rashi explica, es decir, la gente no debe de recurrir a los tratamientos médicos, sino más bien orar por misericordia, pero esto es lo que acostumbra. Pese a esto, la gente, si recurre a la medicina, pues teme que su mérito no pueda ser suficiente para permitirle esperar la curación a través de un milagro. La última parte de la plegaria es efectivamente un pedido de disculpas hecho por el suplicante por utilizar una estrategia física de curación en lugar de apoyarse solamente en Dios. El sentimiento de recurrir a la medicina indica una falta de fe, es claramente un eco de la tradición del rey Ezequías. Sin embargo, en una réplica a esta manera de pensar, el Talmud en Berajot cita inmediatamente a Abayé. La persona no debe de decir esta última parte de la plegaria, pues la Academia de Rabbi Ishmael dedujo de las palabras él será totalmente curado, Shemot 21:19, que el médico tiene permiso para curar. De acuerdo a este segundo punto de vista, es evidente que Dios es el sanador, pero él puede otorgarle al médico el poder de curar como su agente. Esto se deriva del pasaje bíblico decretado que aquel que le hace una herida a otro tiene la obligación de que él sea totalmente curado, de acuerdo a la ley oral. Esto significa que debe pagar los gastos médicos de la parte agredida, implicando que la medicina es efectiva. Este último punto de vista se expresa vívidamente en un midrash que relata de un enfermo que se les acercó a Rabí Ishmael y a Rabí Akiva mientras estos caminaban un día por Jerusalén. El enfermo le preguntó a los dos sabios qué debía hacer para curarse. Estos le dieron varias recomendaciones. Un granjero que estaba allí oyendo lo que le indicaban les dijo: ustedes están interfiriendo con algo que no les corresponde. Dios afligió a este hombre con la enfermedad y ustedes quieren curarlo. Pero tú, como granjero, ¿no haces acaso lo mismo? Le respondieron.
Dios creó la tierra, pero tú debes fertilizarla y sembrarla si quieres que te dé su producto. En cuanto al hombre, sus días son como la hierba. Salmos 103:15. El cuerpo humano es el árbol, la medicina es el fertilizante y el médico es el granjero de la tierra. Midrash Shmuel 52a, número 4. El judaísmo rechaza el punto de vista fatalista de que si Dios envía una enfermedad, debe de ser soportada con completa resignación, sin hacer esfuerzo alguno para superarla. Depende de nosotros tomar la iniciativa de buscar la cura. La cuestión es, ¿qué clase de pasos debemos dar? La tradición de Rabí Ishmael, tal cual está reflejada por Abayé, aceptaba el uso de la medicina para curar. Ciertamente debemos saber que la enfermedad es enviada por el cielo. Debemos dirigirnos al arrepentimiento y a la plegaria, incluso a volcarnos a los médicos y aceptar el tratamiento. Debemos saber que en última instancia Dios es el sanador, incluso cuando la cura se canaliza a través de la intervención de una persona, de una sustancia o de una operación, pero debemos recurrir a los médicos y a la medicina sin recelos, dado que el médico tiene permiso para curar. Por otro lado, la tradición del rey Ezequías, si bien rechaza ciertamente la resignación fatalista, mantiene que la sola acción en el ámbito espiritual tiene el poder de traer una completa curación sin recurrir a los médicos ni medicina. Depende de nosotros tomar la iniciativa, pero la esencia misma de lo que debemos hacer es clamar a Dios, investigar en nuestros corazones y buscar la curación a través de la alegría redentora de la Torá y de las misbot. Este punto de vista encuentra un eco en los sentimientos expresados al final de la plegaria de Rab Ajá antes de la sangría. Como explica Rashi, la gente no debe de recurrir a los tratamientos médicos, sino más bien orar por misericordia. El mismo punto de vista es expresado de manera mucho más directa en las afirmaciones rabínicas citadas anteriormente sobre el poder de la Torá para curar el cuerpo entero. Estas tendencias divergentes se reflejan en los puntos de vista de las autoridades rabínicas posteriores. Muchas de estas toman la afirmación de que el médico tiene permiso para curar de manera directa, como dándonos una completa licencia para recurrir a la medicina. Esto es algo aceptado virtualmente por todos los rabinos contemporáneos. Por otro lado, algunas de las autoridades más notables de todos los tiempos, incluidos el Rambán y el Rabí Eliyahu, el Gaón de Vilna, apoyaban fuertemente el sendero de la fe del rey Ezequías. Si bien no disputan el hecho de que los médicos puedan tener permiso para curar, arguyen que esto no significa que el judío tiene permiso para recurrir a los médicos y a las medicinas cuando puede alcanzar una completa curación a través de la fe y de la Torá. Desde este punto de vista, la exclusiva dependencia de estrategias físicas para la curación puede ser vista como algo que distrae al enfermo del sendero de la verdadera curación. Debido a esto fue criticado el rey Asa por volverse a los médicos. También puede encontrarse entre las consideraciones que subyacen la muy discutida frase de la Mishnah: el mejor de los médicos está destinado al infierno. Uno de los motivos dados para esto es que el médico no tiene miedo de la enfermedad y por lo tanto no se vuelve a Dios con todo su corazón. Puede agregarse que si el médico permite que el paciente crea que la enfermedad puede ser conquistada por medios físicos, solamente le está permitiendo que evite el volverse a Dios con todo su corazón, haciendo que evada los temas espirituales fundamentales que hicieron que su enfermedad lo confrontara. La cuestión se mantiene si los sabios de Israel aprobaron el ocultamiento por parte del rey Ezequías del libro de los remedios. ¿Por qué el Talmud mismo da una detallada descripción de tantas medicinas y tratamientos? Esta cuestión es presentada por el Maharsha
en su comentario sobre el Talmud. Ciertamente se ha otorgado permiso para curar y para conocer los remedios para todas las enfermedades, pero no es apropiado que deban ser revelados a todos debido a la gente indigna que no confiará en Dios, sino en los médicos. Originalmente estuvo prohibido escribir el Talmud mismo, pero debido a que las generaciones posteriores se volvieron tan olvidadizas, se dio permiso para poner la tradición oral por escrito. Por la misma razón, los sabios recibieron el permiso de registrar por escrito esos remedios y revelarlos públicamente. Era imposible recordarlos de memoria y corrían el riesgo de ser olvidados por completo. A partir de su inclusión en el Talmud es posible ver que ninguna rama de la sabiduría falta allí. Aquellos que comprenden el lenguaje de los sabios encontrarán un verdadero y completo remedio para cada enfermedad, y ningún mofador será capaz de decir que los sabios del Talmud carecían de sabiduría en el ámbito terapéutico. Gitín 68a.